Ahí está. Entonces, el segundo análisis que tenemos que hacer es arriba del punto de pliegue para proponer los intercambios. Entonces aquí lo que se debe seguir es que la regla, el WCP de las corrientes frías debe ser mayor o igual que el WCP de las corrientes calientes. Entonces vamos a ver aquí qué intercambios podemos hacer. Por ejemplo, H1 con eh, C2 para eliminar mejor. C2 con, ¿Y H1? H1. con H1. Ok, C2H1. Vamos a hacer ese análisis. Ojo, fíjense bien. Les había comentado ya que este es un problema combinatorial. Entre más corrientes tengo, el problema se vuelve más grande, más difícil de analizar. Porque aquí nada más tengo dos corrientes calientes, dos corrientes frías. Yo puedo hacer ¿cuántos intercambios posibles? Esta corriente H1 con C1 y con C2. Van dos. 2. Esta corriente caliente con C1 y con C2. Entonces serían 4 los intercambios posibles. Si yo tuviera 5 corrientes calientes y 5 corrientes frías, el número de intercambios posibles serían 25. Ya la multiplicación de todos esos. ¿Ok? De hecho, si usamos H1 y H2, se puede quitar C2 y C1 quedaría servicios. Pero podría ser de manera idónea, sería muy caro porque sería una corriente muy grande, ¿no? Vamos a ver. No tiene que ver tanto con eso. Vamos a ver, el primer intercambio. Primer intercambio. Lo recomendable es, si esta es la regla, vamos a seguirla. Entonces ustedes me dijeron que hiciera el intercambio H1 con C2. Entonces voy a hacer este análisis. Hago mi intercambiador de calor, lo dibujo, le voy a escribir las temperaturas. Bien. Arriba va la corriente caliente. Estoy acá. La temperatura de entrada serían 90 grados. Temperatura de entrada de la corriente caliente 90 grados. La de salida serían 50 grados. ¿Ok? Bien. Ahora, la corriente fría, ¿a qué temperatura entra? Estoy en C2. Entra a una temperatura de 20. ¿Ok? 20 grados centígrados. ¿A qué temperatura se supone que debe salir? A 90 grados centígrados. ¿Es esto posible? No, el intercambio, bueno, sí sería posible, pero necesitaría un intercambiador de calor con área infinita. Entonces aquí debo de respetar, primero debo de ver si es factible el intercambio. Aquí la delta T serían 30 grados centígrados. De este lado la delta T me daría de 0. ¿Ok? Yo no puedo hacer eso, no puedo tener delta T de 0. A ver, alguien está escribiendo, que es Javier, que no ha podido entrar. Ok, entonces aquí la delta T sería de 0, yo no puedo hacer eso, entonces no puedo calentar hasta esta temperatura. Lo mejor que puedo hacer es calentar, respetar el delta T y decir, bueno, vamos a dejarlo 10 grados abajo. Ok, 10 grados abajo. Entonces con esos 10 grados abajo empiezo a hacer mi análisis. Q mayúscula, la cantidad de calor que se de la corriente caliente es H1. Tu WCP son 6. Y el cambio de temperaturas que sufre sería de 90 a 50. Entonces 90 menos 50, 40, aquí serían 240 kilocalorías por hora. La Q minúscula sería el WCP de la corriente C2, que serían 10, por el cambio de temperaturas que sufre, que serían de 80 a 20. Estos serían 600. ¿Qué me dice esta información?
¿Están Que la escuchando? corriente caliente es el delimitante. Ok, la corriente caliente se va a agotar. La corriente caliente se va a agotar. Entonces, si se agota, la corriente fría no se va a calentar hasta los 80 que estoy diciendo. La corriente fría se va a calentar. ¿Cuál de las dos temperaturas cambio? T2, porque T1 está cerca del punto de pliegue. Ok, La exacto. temperatura 1. Sería T2. A la temperatura de salida. ¿Ok? Entonces T2 es igual a ¿qué? Serían igual a estos intercambios de calor o la cantidad de calor. Esto sería 240. Bueno, vamos a hacerlo en orden. Sería 10 por T2 menos 20. Tiene que ser igual a 240. Este sería el despeje adecuado. ¿Ok? Ahora, ¿cómo va a quedar ahí? T2 es igual a 240 entre 10 más 20. ¿Ok? Paso dividiendo y luego ese número lo paso sumando. Y esto sería 240 entre 10 son 24 más 20. La corriente fría va a salir a 44 grados centígrados. O sea que aquí ni siquiera sale 80, saldría a 44 grados centígrados. Ok, entre otras cosas, esto significaría, vamos a ver, me estoy gastando la corriente caliente. La corriente caliente, pues todo esto se agota. Lo voy a poner con taches. Y la corriente fría, que es la corriente C2, se va a calentar desde 20 grados hasta 44. ¿Ok? Entonces aquí voy a marcar 44 grados. Y el intercambio que estoy haciendo es esto. Lo voy a poner con X. Ahí está. El intercambio sería esto. Esta sección con esta sección. ¿Hasta ahí dudas? Está fácil esto, ¿no? Vamos a continuar con la segunda parte. ¿Qué otro intercambio puedo hacer? Puedo hacer el intercambio, por ejemplo, H2 con C1. El intercambio H2 con C1, pues no lo podría hacer porque las temperaturas no me van a dar, ¿verdad? Pero vamos a ver el segundo intercambio. Segundo intercambio. El segundo intercambio posible sería entre H2 y C1. H2, C1. Dibujo el intercambiador, le pongo las flechas para poner las temperaturas, identifico las temperaturas. H2, ¿a qué temperatura entra H2? A 90 y sale a 20. No. No, a 50, perdón. H2 entra a 50. 50 y sale a 20. No, sale a 30. 30. O sea, hasta el punto de pliegue. Por eso está dividido en dos secciones. Entonces, la temperatura de entrada serían 50 grados centígrados, la de salida serían 30 grados centígrados para la corriente caliente. La corriente fría, aquí vamos a ver la de entrada. 4. 20 también. Y la de salida, aquí no lo voy a calentar a 200, es imposible, ¿verdad? ¿A qué sería lo más que puedo calentar? Bueno, aquí de inicio le voy a poner entra 20, estoy aquí, y sale a 200. Vamos a equivocarnos adrede. Okay. Aquí tengo que hacer el delta TC. El delta T de este lado se cumple, 10 grados centígrados. El delta TH acá, 50 menos 200 me daría menos 150. Este intercambio es, cuando me dé negativos es imposible. ¿Ok? Entonces esta temperatura de 200 no la puedo tener. Puedo tener a lo más, podría tener 50 y tener un intercambiador de área infinita. Y podría cumplir con el delta T y aquí proponer que se puede calentar nada más hasta 40 grados centígrados. ¿Ok? Y así quedaría hasta 40 grados centígrados. Calculo la cantidad de calor que tiene disponible la corriente fría y la cantidad de calor que tiene disponible la corriente caliente que necesita uno y puede ceder el otro. Entonces, Q mayúscula
sería el WCP de H2, que serían 9, 9. por la diferencia de temperaturas que sufren el intercambio de calor, ¿verdad? Aquí, ¿cómo cambia? 50 menos 30, estos serían 20 por 9, 180 kilocalorías por hora. Para la corriente fría tiene un WCP de 12 y cambia sus temperaturas de 20 a 40. Entonces esta 40 menos 20 son 20 por 12, serían 240 kilocalorías por hora. Aquí que estoy viendo, Que también la corriente caliente es la que se acaba, es la limitante. se agota esto, ¿no? ¿Qué significa que se agote? Que el intercambio que haga, pues va a terminar con toda esta corriente. ¿Ok? Ahora, de aquí, ya que me di cuenta que la corriente caliente se va a acabar, se va a agotar, lo que tengo que hacer es Q minúscula, que es igual a 12. ¿Qué temperaturas voy a cambiar? Quedamos que la que está pegada al punto de pliegue, esa evito cambiarla. Entonces aquí también sería T2, la de salida. Entre otras cosas, significa que esta corriente no se va a calentar ni siquiera a 40, ¿verdad? Va a salir más fría de lo que yo estoy diciendo. T2 menos 20, y esta cantidad de calor tiene que ser igual a la de arriba. Tendría que ser igual a 180 grados centígrados. Perdón, a 180 kilocalorías por hora. Lo que hago es despejar. T2, este número está multiplicando todo lo que está acá, lo paso dividiendo. T2 es igual a 180 entre 12. Y luego este menos va a pasar sumando más 20. 180 entre 12 pues son 16, 15, ¿verdad? 15. 15 más 20 son 35 grados centígrados. Entonces estoy diciendo que la temperatura a la que va a salir aquí, este fluido frío serían 35 grados centígrados. O sea que el intercambio que estoy haciendo llega aquí hasta 35 grados centígrados. Y voy a tachar lo que ya intercambié. O sea que estos dos se están intercambiando entre sí. ¿Ok? Ahí está. ¿Qué me faltaría? Bueno, ya analicé la parte de arriba del punto de pliegue. Lo que estoy viendo es que todavía tengo regiones, todavía tengo partes de las corrientes frías que no se han calentado hasta donde yo digo. ¿Qué tendría que hacer? Aquí, pues como ya no hay con quién más intercambiar, Usar servicios. tengo que usar servicios. Lo que voy a calcular en este momento sería nada más la carga térmica de los servicios. Entonces aquí le voy a poner calentador. El calentador de la corriente C1. La carga térmica, ¿cómo sería? El WCP de C1 por el delta T de C1. ¿El delta T de dónde a dónde tendría que ser? De 200 hasta 35. Esto sería el WCP de C1. Son 12 por 200 menos 35. ¿Ok? Entonces ahí serían... el resultado... 1980. Ok. 1980, las unidades. Siempre acuérdense, en todas las materias. Kilocalorías sobre hora. Aquí tengo exactamente kilocalorías por a grado centígrado, que multiplica a grado centígrado. Esto sería kilocalorías por hora. Este sería el calentador de C1, QC1. Me falta el calentador de la corriente C2. ¿Okay? La carga térmica sería Q es igual a WCP, el de C2, por el delta T que sufre C2, que serían 90 menos 44 grados centígrados. Ese es el cambio de temperaturas que debo tener aquí. ¿Ok? Entonces en C2 sería 10 por 90 menos 44, son 46, ¿verdad? Entonces estos serían 460 kilocalorías por hora. ¿Qué me falta? Comprobar que el diseño que yo hice
corresponda con lo que me decía el punto de pliegue. 1980 más 460 serían 2000, que son 2440 kilocalorías por hora. ¿Pueden confirmar si eso es lo que obtuve? ¿Eso es lo que le sumé al inicio a la cascada de calor? Sí, así es. El delta T más negativo. Sí. No, el calor más negativo. Ujú. Perdón, el calor más. ¿Sí? Entonces, pues ahí está, ese sería el diseño. Lo único que me faltaría, lo único que me falta es hacer el dibujo, la representación de la red de intercambio de calor. ¿Hasta aquí alguna duda? ¿Alguna pregunta? ¿Dudas, preguntas? Sí, Todo profe, bien. una pregunta. Sí, dígame. Por ejemplo, en el primer intercambio H1C1, C2, vi que se modificó la temperatura 2 de la corriente fría, ¿no? Ah, Por ejemplo, ahí la salida, la T2 de la corriente fría, creo que ahí cumplía los 10 grados centígrados, ¿no afecta ahí? Por ejemplo, la temperatura mínima. No, ok, vamos a ver. El intercambio, el primer intercambio aquí dice que era H1 con C2. ¿Ok? Las temperaturas originales serían de 90 a 50 para la corriente caliente. ¿De acuerdo? Y luego, para la corriente fría, Sí. que es C2, sería de 20 a 90. Entonces, de 20 a 90. Aquí no cumplía el delta T porque tengo 90 menos 90. O sea, esta terminal tendría que estar a la misma temperatura. Para eso yo requiero que un área de intercambio infinita. Entonces digo, la primera suposición es el intercambio no es posible. O bueno, no es posible que llegue hasta 90. Lo siguiente que propongo es decir, bueno, está bien, no lo voy a calentar hasta 90. Voy a respetar el delta T mínimo de 10. Entonces, en vez de calentar hasta 90, voy a decir, bueno, esto llega hasta 80 para que el intercambio sea posible. ¿Ok? Después de eso, hago los cálculos, pero considerando que va a salir a 80. Entonces, acá hago el cálculo de la corriente caliente, 90 y 50, y para la corriente fría sería la salida 80 y 20. Y bueno, así me doy cuenta de todos modos que la corriente caliente se agota y la corriente fría no la voy a poder calentar ni siquiera a 80. Tengo que recalcular esa temperatura, que sería 44. Y ahí ya el delta T pues aumenta más. No sé si quedó respondida su duda o no sé si era esa su duda. es O... que, profe, Isaías no estuvo en la clase ayer y él no sabe que las temperaturas cerca del punto de pliegue no se pueden modificar, se tiene que modificar las que están más lejos. Ah, cierto. Esa es otra Sí, parte. vi el video. Vi el video. Pero ¿cuál Sí, es tu duda? Vi la clase. Exactamente. Sí, mi pregunta, mi duda era, por ejemplo, ok, ya le coloqué 80 como una temperatura alternativa, ¿no? Por ejemplo, ahí ya se cumpliría un delta mínimo Sí, de la diferencia. Mi pregunta es, por ejemplo, ya logré ahí un delta mínimo, pero del otro lado veo que el delta es 30. Por ejemplo, sí. ahí al momento que yo le pongo un ejemplo, ¿no? 40 o 50, el delta ya no es 10, o sea, no me fijo en el cambio de mínimo de temperatura, sino en la referencia al punto de pliegue. Esa es mi pregunta. A ver, ¿no? Es que el delta mínimo tiene que ser 10 o superior. Exactamente, o sea, para que haya intercambio de temperatura, el delta T mínimo en las terminales, a la diferencia de temperaturas de salida de la corriente caliente y de entrada de la corriente fría, tiene que ser el mínimo, es eso, ¿no? O sea, significa que puede ser más que eso, pero no nunca menor a, Ok. ¿ok? O sea, para que yo tenga intercambio de Ok. calor adecuado, y esto es por el dimensionamiento de equipo. El delta T en cada terminal, aquí le llamamos terminal fría y terminal caliente, terminal fría porque están las temperaturas frías de ambas corrientes, terminal caliente porque están las temperaturas calientes de ambas corrientes, siempre se busca que cumpla con el delta T mínimo, o sea, y esta diferencia de temperaturas, la de arriba menos la de abajo, debe ser igual
o mayor que 10 siempre, ¿ok? Nunca menor, porque si es menor implica que voy a tener equipos muy grandes, con áreas de intercambio muy grandes, ¿ok? No sé si ya quedó resuelta su duda, Isaías, o no lo estoy entendiendo muy Sí, profe, bien. ya. ¿Sí? Ok. Sí, ya. ¿Alguien más? Profe, bueno, yo tengo una duda. ¿Cómo empezar a plantear los intercambios? O sea, en el primer intercambio es H1 con C2. ¿Por qué no utilizar H1 y C1? Ok. También, pues, esa es una solución alternativa para este problema, ¿ok? Yo puedo tener una solución en la que los intercambios sean diferentes. Eso, para este problema, sí es posible, ¿ok? Ok, entonces se podría utilizar H1 con C1 y para el otro intercambio H2 con C2. Sí. Y es más, les sugiero que ustedes lo Ah, hagan. ok, ok. Hagan lo contrario a lo que hicimos en la clase. Ahora, ¿cómo se proponen los intercambios? Depende de en qué zona esté del punto de pliegue. Si estoy abajo del punto de pliegue o arriba del punto de pliegue. Arriba del punto de pliegue empiezo a proponer intercambios considerando eso que está en verde, lo único que está en verde en el pizarrón, que el WCP de las corrientes frías sea mayor que el WCP de las corrientes calientes. O sea, eso es lo primero que debo tomar en cuenta para hacer un intercambio. Lo segundo que debo tomar en cuenta es que las temperaturas sean acordes, o sea, que el intercambio sea posible y no esté diciendo cosas o planteando cosas imposibles. Uh-huh. Estos son los primeros ejemplos. Este primer ejemplo estuvo sencillo. Mañana vamos a continuar con la lectura del libro. ¿Qué pasa cuando no cumplimos con ese criterio que el WCP de las corrientes frías sea mayor que el de las corrientes calientes arriba del punto de pliegue? Normalmente cuando eso pasa tengo que dividir corrientes. Esa es la parte que sigue. Ahora, para responder así puntualmente su duda, Antonio, lo que le diría es, para proponer intercambios me fijo en eso, que el WCP de las corrientes frías sea mayor al de las calientes, arriba del punto de pliegue, abajo del punto de pliegue es al contrario. El WCP de las calientes tiene que ser mayor que el de las frías. Luego de eso veo si los intercambios son posibles. No hay una solución única, ni hay una metodología única. A veces me puedo dar cuenta de que los intercambios que estoy planteando pues no son los adecuados, o sea, no me van a dar una solución adecuada. Uh-huh. Entonces, Ok. a veces me tengo que regresar porque normalmente encuentro temperaturas de salida que las ocupo como alimentación a otro intercambiador. Entonces, si yo me doy cuenta que algo está mal o que algo no se va a poder, a veces me tengo que regresar al principio a mover todos los intercambiadores. El último punto que está en las notas, en la bibliografía, y que aquí no tratamos es lo siguiente, y esto es bien importante. Arriba del punto de pliegue, arriba yo solo debo tener calentamiento. O sea, siempre las corrientes calientes se tienen que agotar. Si me queda una corriente que tengo que enfriar, algo hice mal y algo puedo corregir. ¿Ok? Del otro lado, abajo del punto de pliegue, solo me debe quedar ¿qué cosa? Corrientes que necesitan enfriarse. Nada más, si me queda alguna corriente fría que tengo que calentar abajo del punto de pliegue, mi diseño lo puedo mejorar. O sea, algo hice mal o algo puedo cambiar y mejorar. ¿De acuerdo? Eso sería, vamos a seguir avanzando, o sea, no vamos a hacer nada más 2 problemas de estos. Todavía nos falta ver más. ¿Ok? Ok. Vale, entonces por hoy vamos a dejar hasta aquí. Aquí hay otro grupo que atender, los de instrumentación. Ok, profe, está bien. Vale, los veo mañana Sale, miércoles, profe. a esta hora, ¿Qué onda, profe? ¿Se aplica el feriado del viernes? a las 10. ¿A poco hay feriado el viernes? Nada, profe, es chiste por lo del 30. Del trabajo. ¿El niño? No, yo pensé que del 1 de mayo, es lunes, ¿no? No me acuerdo. Pues la verdad no sé, yo solo veo que dicen que es feriado, pero no sé de mucho de las Bueno, fechas. No, creo que de viernes es día primero, 1 ¿no? de mayo, Día ¿no? del trabajo. Sí, Ahí está, bueno, no hay clase. pues a menos que vayan a desfilar, pues aquí nos vemos. Dale, pues, bye. Dale, Dale, profe. profe. Dale, profe.
Hasta mañana.